La dejaron morir. A la niña alienígena. Pero entonces, un humano oyó un susurro. «Mamá». El sol ardía en lo alto mientras Daniel Hart se arrodillaba junto a los antiguos hidroductos de Arcadia 4. El sudor le goteaba por la frente, picándole en los ojos mientras trabajaba para reparar los descuidados sistemas. 10 años en este duro planeta lo habían endurecido, pero el verdadero daño se había producido mucho antes de que llegara. El incendio en la estación que se cobró la vida de su esposa y su hija pequeña lo había dejado vacío, existiendo en lugar de viviendo. Su tableta de diagnóstico emitió un pitido, indicando una obstrucción río abajo. Mientras Daniel avanzaba por la orilla del río, algo llamó su atención. Un extraño objeto cilíndrico que flotaba en la corriente se había atascado contra uno de los filtros de entrada, probablemente más escombros de los laboratorios Novasphere. Se adentró en las aguas poco profundas y alcanzó el objeto. Era una cápsula transparente, del tamaño aproximado de una pequeña bolsa de lona. Cuando sus dedos tocaron la superficie lisa, la cápsula tembló. Entonces lo oyó, tan débil que pensó que podría haberlo imaginado. «Mamá». Con el corazón desbocado, Daniel sacó la cápsula del agua. A través del material semitransparente, distinguió una pequeña forma. Un bebé de piel azul, con los ojos apenas abiertos. La delicada red de venas bajo su piel pulsaba con una luz tenue y mortecina. «Cielos», susurró. Sus manos de ingeniero ya estaban trabajando para encontrar el mecanismo de apertura. La cápsula siseó al abrirse, liberando un aire frío y estéril. Dentro yacía una niña, su piel azul anormalmente pálida, su diminuto pecho subiendo y bajando con respiraciones dificultosas. Años de soledad se desvanecieron en un instante. Daniel envolvió a la bebé en su manto térmico y corrió de vuelta a su moto flotante. La niña se sentía increíblemente ligera en sus brazos, como si pudiera simplemente desvanecerse. Aceleró el motor a fondo. La cúpula médica estaba al menos a 20 minutos a máxima velocidad. A mitad de camino, vio drones de patrulla en su escáner trasero. 3 de ellos, moviéndose rápido, con la insignia de Novasphere. Detrás venían 2 deslizadores de seguridad, con los motores rugiendo. «Aquí seguridad de Novasphere. Deténgase inmediatamente y entregue la propiedad recuperada». Propiedad. La palabra hizo que la sangre de Daniel hirviera. Se inclinó más sobre el manillar y forzó la moto flotante aún más. Un disparo de advertencia levantó polvo cerca de su vehículo. Daniel viró bruscamente, casi perdiendo el control. No podía dejarlos atrás con sus vehículos superiores, pero conocía mejor el terreno. Se desvió de la carretera principal, sumergiéndose en un estrecho barranco llamado la Garganta de la Serpiente. La moto rebotó violentamente mientras navegaba por el pasaje rocoso, pero Daniel sujetó con fuerza a la niña. Detrás de él, oyó cómo se estrellaba uno de los deslizadores. Al salir del barranco, Daniel se encontró en las afueras del asentamiento. La cúpula médica estaba justo delante, pero 2 guardias de Novasphere ya estaban posicionados en la entrada, con las armas desenfundadas. Daniel vio a la doctora Alice Bean cerca de la entrada de servicio. Sin dudarlo, condujo directamente hacia ella. Ella se apresuró a su encuentro, gritando ya órdenes a su personal. «¿Qué ha pasado?», preguntó mientras Daniel se bajaba. «La encontré en el río», explicó sin aliento. «En una especie de cápsula de estasis. Apenas respira». Apenas habían cruzado la puerta cuando llegaron los guardias de Novasphere. «Esa bebé es propiedad de la corporación Novasphere», anunció el guardia principal. «Entréguenla inmediatamente». La doctora Bean se giró, su pequeña figura de alguna manera imponente. «Esto es una instalación médica, y esta niña es una paciente. No tienen jurisdicción aquí». «Tenemos jurisdicción en todas partes en Arcadia 4», replicó fríamente el guardia, levantando su arma. Un grupo de colonos se había reunido en la entrada, atraídos por el alboroto. Entre ellos había varios arcadianos de piel azul, sus expresiones oscuras y recelosas. «Ahora Novasphere amenaza a los niños», gritó un corpulento minero llamado Jackson. Los guardias intercambiaron miradas, calculando el riesgo de crear una escena. Finalmente,
El líder bajó su arma. Esto no ha terminado. Pasaron las horas mientras la doctora Bean trabajaba para estabilizar a la niña. Daniel permaneció a su lado, negándose a irse incluso cuando la doctora le sugirió que descansara. Está respondiendo al tratamiento, anunció finalmente la doctora Bean. Sus signos vitales se están estabilizando. La fisiología arcadiana es notablemente resistente. ¿Quién haría algo así?, preguntó Daniel, tocando suavemente la mano de la bebé. Sus dedos se cerraron reflexivamente alrededor del suyo. No lo sé, pero el interés de Novaspere sugiere que no es una niña abandonada cualquiera. Ha habido rumores sobre programas de hibridación experimental, Novaspere estudiando la compatibilidad genética entre humanos y arcadianos. Daniel miró a la bebé dormida. Sus rasgos eran claramente arcadianos, pero había algo casi humano en la curva de su frente, la forma de su nariz. ¿Qué pasará con ella ahora?, preguntó. Eso depende, dijo una voz desde la puerta. Se giraron para ver a una mujer de pie, alta y esbelta, con el pelo color cobre recogido en una trenza práctica. Su rasgo más llamativo era su piel, no completamente azul como la de los nativos, sino un tono más claro que sugería una herencia mixta. Lyra, la saludó la doctora Bean. Esperaba que vinieras. Lyra se acercó a la cama de diagnóstico, sus movimientos gráciles y deliberados. Es preciosa. Daniel observó cómo Lyra acariciaba suavemente la mejilla de la bebé. ¿Sabes de niñas como ella? Soy una niña como ella, atrapada entre dos mundos, respondió Lyra. Doy clases en la escuela del asentamiento. Muchos de mis alumnos son niños de herencia mixta. Necesita un nombre, dijo la doctora Bean. Ope, sugirió Daniel. Su nombre es Ope. A la mañana siguiente, mientras Daniel estaba sentado con Ope, 6 guardias de Novaspere irrumpieron en la cúpula médica, liderados por un hombre alto con la insignia de comandante. Por orden del gobernador Taylor, esta instalación está temporalmente bajo la autoridad de Novaspere, anunció el comandante, entregando a la doctora Bean un documento oficial. Estamos aquí por la bebé híbrida. Daniel se puso de pie, interponiéndose entre los guardias y la cuna de Ope. No se la van a llevar. La mano del comandante se movió hacia su arma. Esto no tiene por qué ponerse feo, Hart. El gobernador tiene un reclamo legal sobre la niña. ¿Qué reclamo?, exigió la doctora Bean, examinando el documento. Esta autorización es, como mucho, vaga. Los detalles son clasificados, replicó el comandante. Ahora, apártense. Daniel miró alrededor de la habitación, evaluando sus opciones. La cúpula médica no estaba diseñada para la defensa, y estaban en inferioridad numérica, pero no podía dejar que se llevaran a Ope. Justo en ese momento, el sistema de alarma de la instalación sonó con estruendo. Las luces de emergencia parpadearon y el sistema de ventilación comenzó a bombear un denso humo blanco. «Fuego en el ala este», gritó alguien desde el pasillo. «Evacúen inmediatamente». Los guardias dudaron, mirando a su comandante en busca de órdenes. En ese momento de confusión, Lyra apareció junto a Daniel, con una máscara de respiración en la cara y otra en la mano. «Ahora», susurró, poniéndole la máscara a Daniel. Ya tenía a Ope envuelta en una manta térmica, protegida del humo. Se deslizaron entre los guardias desorientados y por un pasillo de mantenimiento que Daniel no sabía que existía. Detrás de ellos, podía oír al comandante gritando órdenes, tratando de restaurar el orden en medio del caos. «No hay ningún incendio, ¿verdad?», preguntó Daniel mientras salían por una salida de servicio en el lado opuesto de la cúpula. Los ojos de Lyra se arrugaron con satisfacción por encima de su máscara. Es increíble lo que se puede hacer con acceso a los controles ambientales y un pequeño bote de humo del kit de emergencia. Un viejo vehículo de transporte los esperaba cerca, con el motor ya en marcha. El conductor, un arcadiano canoso con marcas faciales que lo identificaban como parte de los clanes del norte, asintió a Lyra. «Este es Keelin», explicó ella mientras subían a bordo. «Me ayuda con, digamos,
Reubicaciones no oficiales cuando Novaspere se interesa demasiado en ciertos niños. Has hecho esto antes, se dio cuenta Daniel. 8 veces en los últimos 3 años, confirmó Lyra mientras el transporte se ponía en marcha con una sacudida. El interés de Novaspere en los niños híbridos ha ido en aumento. La mayoría de los nacimientos se registran y monitorean, pero ocasionalmente hay quienes pasan desapercibidos o son ocultados deliberadamente. ¿A dónde vamos?, preguntó Daniel, acunando a Ope protectoramente mientras el transporte ganaba velocidad, alejándose del asentamiento hacia las tierras salvajes del este. A un lugar seguro, respondió Lyra. Un lugar que Novaspere no sabe que existe. Viajaron durante horas, el terreno se volvía cada vez más accidentado a medida que dejaban atrás las áreas desarrolladas. Los soles gemelos de Arcadia 4 comenzaron a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje. Finalmente, Keelin condujo el transporte a un estrecho cañón, navegando entre imponentes formaciones rocosas hasta que llegaron a lo que parecía ser un callejón sin salida. Salió y se acercó a la pared de roca, presionando su mano en un punto específico. Una sección del acantilado brilló y desapareció, revelando un pasaje oculto. Tecnología de proyección, explicó Lyra, al ver la expresión de sorpresa de Daniel. Recuperada de una estación de investigación abandonada de Novaspere. El pasaje conducía a un valle oculto donde se había establecido un pequeño asentamiento. A diferencia de las estructuras de diseño corporativo de la colonia principal, estos edificios se mezclaban armoniosamente con el entorno natural, construidos con materiales locales y parcialmente integrados en las propias paredes del cañón. La gente salió a su llegada, una mezcla de humanos y arcadianos, junto con varios niños que, como Lyra, mostraban los rasgos distintivos de la herencia mixta. Bienvenidos a refugio, dijo Lyra. No es mucho, pero es seguro. Una mujer mayor se acercó, su piel azul arrugada por la edad, sus ojos agudos y evaluadores mientras se posaban en Ope. Otra más, dijo, su voz teñida de tristeza y determinación. Soy la anciana Ninov, se presentó Lyra. Fue de las primeras en dar la bienvenida a los colonos humanos, antes de que Novaspere tomara el control de la colonia. La niña necesita atención médica, observó Ninov, tocando suavemente la frente de Ope. Llévenla a la casa de curación. La casa de curación estaba sorprendentemente bien equipada, con una mezcla de tecnología médica humana y remedios tradicionales arcadianos. Un joven con avanzados escáneres médicos examinó a Ope a fondo, mientras Ninov preparaba una solución de plantas locales. Su condición se está estabilizando, informó el médico. Pero todavía está débil. La cápsula de estasis dañó sus sistemas en desarrollo. La raíz respiratoria ayudará, dijo Ninov, administrando cuidadosamente gotas de la solución en la boca de Ope. Fortalece la fuerza vital. Daniel observaba ansiosamente. Estará bien. El médico asintió. Con el cuidado adecuado. Sí, pero necesitará tiempo para recuperarse. Tiempo es algo que puede que no tengamos, dijo Lyra sombríamente. Novaspere no dejará de buscarla, ni a nosotros. Necesitamos entender por qué esta niña es tan importante para ellos. Más tarde esa noche, mientras Ope dormía bajo la atenta mirada de Ninov, Daniel y Lyra se unieron a la comunidad para comer alrededor de un fuego central. El ambiente era tenso. Su llegada había perturbado el cuidadoso aislamiento del asentamiento. Nos han puesto a todos en riesgo al venir aquí, acusó un hombre humano, su rostro marcado por lo que parecían quemaduras. Novaspere tiene sensores que podrían haber rastreado su transporte. Seguimos todos los protocolos, Madix, defendió Keelin. Dando rodeos, codificando nuestra señal, usando los depósitos minerales de las cordilleras orientales para enmascarar nuestro rastro. No importa, interrumpió una mujer arcadiana. Si quieren a esta niña tanto, encontrarán la manera. ¿Por qué la querrían tanto?, preguntó Daniel. Debe haber otros niños híbridos. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Finalmente, la anciana Ninov habló. ¿Por quién es su madre? Antes de que pudiera dar más detalles, sonó una alarma perimetral.
3 ráfagas cortas seguidas de silencio. Alguien se acerca, dijo Maddox, poniéndose de pie de inmediato. Un único jinete, viene rápido. El asentamiento se movilizó con una eficiencia practicada. Los niños fueron llevados a refugios ocultos mientras los adultos tomaban posiciones defensivas. A Daniel le entregaron un arco de aspecto primitivo pero efectivo, junto con un carcaj de flechas. ¿Sabes usar esto?, preguntó Keelin. Daniel negó con la cabeza. No realmente. Apunta el extremo afilado hacia la amenaza y tira de la cuerda, aconsejó Keelin secamente. Intenta no darle a ninguno de nosotros. El jinete que se acercaba resultó ser la doctora Pin, su maletín médico agarrado con fuerza mientras conducía su moto flotante imprudentemente por la estrecha entrada del cañón. Vienen, jadeó al bajarse. Novaspere ha desplegado un destacamento de seguridad completo. Están rastreando la firma residual del transporte. ¿Cuánto tiempo tenemos?, exigió Lyra. 1 hora, tal vez menos, respondió la doctora Pin. Vine tan pronto como pude escabullirme. Están interrogando a todos en el asentamiento. La anciana Ninov tomó el mando de inmediato. Preparen la evacuación. No podemos arriesgarnos a una confrontación directa. ¿Evacuación?, repitió Daniel. ¿A dónde? Hay otros santuarios, explicó Lyra. Esta no es la única comunidad oculta. ¿Y qué hay de Ope?, preguntó Daniel. No está lo suficientemente fuerte para viajar. Traje suministros, dijo la doctora Bin, abriendo su maletín médico. Estabilizadores, nutrientes, todo lo que necesitará para el transporte. Mientras la comunidad empacaba apresuradamente los suministros esenciales, Daniel regresó a la casa de curación para ver a Ope. Para su sorpresa, encontró a una mujer ya allí, inclinada sobre la cuna de la bebé. Se giró bruscamente ante su entrada, y él la reconoció de inmediato por las transmisiones de la colonia. Serena Tale, la hija del gobernador. ¿Cómo encontraste este lugar?, exigió Daniel, levantando el arco que Keelin le había dado. Serena levantó las manos. Por favor, no he venido a hacer daño. Vine sola. ¿Por qué debería creerte? Porque es mi hija, dijo Serena, con la voz quebrada. Y mi padre la quiere muerta. Antes de que Daniel pudiera responder, Lyra y la anciana Ninov entraron en la casa de curación. Serena Tale, dijo Ninov, sin sorprenderse. Me preguntaba cuándo aparecerías. ¿La conoces?, preguntó Daniel, incrédulo. Nunca nos hemos visto, aclaró Ninov. Pero sé de su relación con Tariq. ¿Tariq?, repitió Daniel. El padre de mi hija, explicó Serena, un guerrero arcadiano asignado a mi equipo de seguridad. Nos enamoramos, a pesar de conocer los riesgos. Tu padre no lo aprobó, adivinó Lyra. La risa de Serena fue amarga. Mi padre construyó su poder manteniendo la separación entre humanos y arcadianos. Una nieta mestiza era intolerable para él. Cuando descubrió que estaba embarazada, me encerró, alegando que sufría de inestabilidad mental. Cuando nació la bebé, me dijeron que había muerto. Pero no les creíste, dijo Daniel. Sospeché la verdad cuando oí a unos guardias hablar de una operación de eliminación que había salido mal, respondió Serena. Luego llegaron informes de una bebé híbrida recuperada cerca del río. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a Ope. Tenía que verlo por mí misma. Las fuerzas de Novaspere se acercan, les recordó Lyra con urgencia. Tenemos que movernos ya. Puedo ayudar, ofreció Serena. Conozco sus protocolos, sus métodos, y tengo acceso a recursos que ustedes no tienen. Daniel intercambió miradas con Lyra y Ninov. ¿Podían confiar en la hija del hombre que los cazaba? Si nos traicionas, advirtió Ninov, no solo nos condenas a nosotros, sino también a tu propia hija. Moriría antes de dejar que mi padre le hiciera daño de nuevo, juró Serena. Con la ayuda de Serena, formularon un nuevo plan. En lugar de huir a otro santuario, se dividirían en 3 grupos. Un grupo crearía una distracción hacia el norte, alejando a las fuerzas de Novaspere de su ubicación real.
El segundo grupo evacuaría a los miembros más vulnerables de la comunidad a un lugar seguro temporal. El tercer grupo, Daniel, Lyra, Serena y la doctora Bean con Hope, tomarían una ruta arriesgada a través de los baldíos de ceniza, una región desolada evitada tanto por humanos como por arcadianos debido a su terreno inestable y tormentas de polvo tóxico. Los baldíos son peligrosos, advirtió Keelin mientras les ayudaba a preparar un transporte especializado diseñado para soportar condiciones adversas. Pero Novaspere no los seguirá allí. Su equipo no está diseñado para eso. ¿A dónde iremos una vez que crucemos los baldíos?, preguntó Daniel. A los territorios del norte, respondió Serena. Donde vive el pueblo de Tarrik. Han mantenido su independencia de la influencia de Novaspere. Si podemos llegar a ellos, protegerán a Hope. Mientras se preparaban para partir, los sensores de alarma volvieron a sonar, esta vez de forma continua. Están aquí, anunció Maddox, entrando corriendo en la casa de curación. Al menos 30 soldados con equipo de rastreo y armas pesadas. Se nos acabó el tiempo, dijo Lyra, asegurando a Hope en un portabebés especialmente diseñado que la protegería de los peligros ambientales que enfrentarían. El equipo de distracción salió primero, creando una serie de pequeñas explosiones y señales fantasma al norte del asentamiento. Mientras las fuerzas de Novaspere se desviaban para investigar, el equipo de evacuación se deslizó por una salida secundaria, un estrecho túnel que conducía a una red de cuevas más allá del valle. El grupo de Daniel se preparó para salir el último, esperando hasta que los demás estuvieran a salvo. Justo cuando estaban subiendo a su transporte, el suelo tembló con una explosión masiva. Han violado la entrada principal, informó Keelin por el sistema de comunicación. La distracción no funcionó o dividieron sus fuerzas. Váyanse, los instó Ninov. Los contendremos todo lo que podamos. Daniel dudó, reacio a dejar que los demás se enfrentaran a las fuerzas de Novaspere. No podemos simplemente abandonarlos. Esto no se trata de nosotros, dijo Ninov con firmeza. Se trata de la niña. Ella representa algo más grande que cualquier individuo. La posibilidad de una verdadera unidad entre nuestros pueblos. Por eso vale la pena luchar, vale la pena morir si es necesario. Con el corazón apesadumbrado, Daniel subió al transporte. Lyra tomó los controles, su rostro con una expresión de sombría determinación mientras activaba el sistema de camuflaje del vehículo, una tecnología que curvaría la luz a su alrededor, haciéndolos casi invisibles para los sensores estándar. Salieron por una salida oculta en el lado opuesto del valle justo cuando los sonidos de los disparos resonaban detrás de ellos. A través del visor trasero, Daniel vio a los soldados de Novaspere asaltando el asentamiento, liderados por una figura alta que reconoció como el comandante Vex, el jefe de seguridad del gobernador. El transporte rozaba el suelo, sus motores amortiguados mientras ponían distancia entre ellos y el conflicto. Hope, asegurada en su portabebés protector entre Daniel y Serena, dormía pacíficamente, ajena al caos que la rodeaba. ¿Cómo nos encontraron tan rápido?, se preguntó la doctora. Bean en voz alta. Incluso con el rastreo del transporte, no deberían haber sido capaces de determinar la ubicación exacta. La expresión de Serena se ensombreció. Debe haber un dispositivo de rastreo que pasamos por alto. Algo. Se detuvo de repente, llevándose la mano a una delgada pulsera en su muñeca. Oh, no. ¿Qué pasa?, exigió Daniel. Mi pulsera de identificación, dijo Serena, el horror dibujado en su rostro. Todos los ejecutivos de Novaspere las tienen implantadas. Se supone que son para nuestra protección en caso de secuestro o accidentes. Nunca pensé. Se quitó la pulsera y la examinó de cerca. Ha sido modificada. No es la estándar. Tu padre te estaba rastreando, se dio cuenta Lyra, con los ojos en el visor. Y todavía nos están rastreando. A lo lejos, detrás de ellos, habían aparecido 2 vehículos de persecución de Novaspere, acercándose rápidamente. Tenemos que deshacernos de eso, dijo Daniel, alcanzando la pulsera. Esperen, interrumpió la doctora. Bean, si la descartamos ahora, sabrán que lo hemos descubierto. Podemos usar esto.
Tomó la pulsera y se dirigió a un compartimento de almacenamiento, recuperando un pequeño dron utilizado para muestreo ambiental. Enviaremos esto en otra dirección, para ganar algo de tiempo. Trabajando rápidamente, colocó la pulsera en el dron y programó un rumbo que lo llevaría hacia el oeste, lejos de su ruta prevista hacia los baldíos de ceniza. El dron se alejó zumbando, y observaron en los sensores cómo los vehículos de persecución cambiaban de rumbo para seguirlo. Eso no los engañará por mucho tiempo, advirtió Lyra, acelerando su transporte hacia la ominosa neblina oscura en el horizonte que marcaba el comienzo de los baldíos de ceniza. Tenía razón. En 20 minutos, los vehículos de persecución habían reaparecido en sus sensores, ahora acompañados por una unidad aérea que podría rastrearlos visualmente, sin importar su sistema de camuflaje. No vamos a dejarlos atrás, dijo Serena sombríamente. No es necesario, replicó Lyra, señalando hacia adelante. Solo tenemos que llegar a los baldíos antes de que nos atrapen. Los baldíos de ceniza se cernían cada vez más cerca. Una vasta extensión de tierra ennegrecida y formaciones rocosas dentadas, perpetuamente envuelta en un remolino de polvo tóxico. Allí no crecía vegetación. Ningún animal sobrevivía. Según la leyenda arcadiana, fue el lugar de un antiguo cataclismo, una herida en el planeta que nunca había sanado. A medida que se acercaban al límite, los sensores de advertencia de su transporte sonaron con estruendo. Niveles de partículas tóxicas que exceden los parámetros de seguridad, anunció el sistema. Se requiere protección respiratoria. Lyra distribuyó máscaras de respiración especialmente diseñadas para filtrar el polvo tóxico de los baldíos. Para Ope, la doctora. Bean preparó un pequeño ambiente sellado dentro de su portabebés, completo con su propio sistema de filtración de aire. El blindaje externo del transporte nos protegerá de lo peor, explicó Lyra. Pero si tenemos que abandonar el vehículo por cualquier motivo, estas máscaras son lo único que se interpone entre nosotros y una insuficiencia pulmonar. Cruzaron el límite hacia los baldíos, y de inmediato el mundo fuera del visor cambió. La visibilidad se redujo a apenas unos metros mientras nubes arremolinadas de polvo negro los envolvían. El sistema de navegación del transporte cambió a un radar de penetración terrestre, creando un mapa fantasmal del terreno por delante. Detrás de ellos, los perseguidores de Novaspere dudaron en el límite. Los vehículos estándar no estaban equipados para manejar el ambiente hostil de los baldíos. Tras una breve pausa, la unidad aérea dio la vuelta. Pero uno de los vehículos terrestres siguió adelante. Un modelo especializado diseñado para condiciones extremas. «Realmente quieren a esta niña», murmuró Daniel. «No se trata solo de Ope», dijo Serena en voz baja. «Se trata de control. Mi padre no puede permitir ningún desafío a su autoridad, especialmente uno que socave sus políticas sobre las relaciones entre humanos y arcadianos». La persecución continuó a través de los baldíos, una caza a cámara lenta a través de un paisaje de pesadilla. Su transporte modificado tenía la ventaja de la experiencia de Lyra. Navegó por el terreno traicionero con habilidad practicada, evitando las peores zonas de suelo inestable. «¿Cómo conoces este lugar tan bien?», preguntó Daniel mientras ella esquivaba expertamente un enorme sumidero que los habría tragado enteros. «He ayudado a guiar a mucha gente por aquí», respondió Lyra. «Es la única ruta que Novaspere no vigila de cerca, demasiado peligrosa para su preciado equipo». Un impacto violento sacudió de repente su transporte. Luces de advertencia parpadearon en el panel de control. «Nos están disparando», exclamó la doctora. «Pin», apuntando a la carcasa de nuestro motor, confirmó Lyra sombríamente. «No necesitan destruirnos, solo incapacitarnos». Otro impacto, más dañino que el primero. El transporte se tambaleó, perdiendo altitud hasta que rozó el suelo. «No podemos soportar otro golpe como ese», advirtió Lyra. Daniel tomó una decisión en una fracción de segundo. «Ahí», dijo, señalando un estrecho barranco que cortaba una cresta de roca negra. «¿Podemos entrar ahí?». Lyra asintió, entendiendo su plan. «Es estrecho, pero sí». Dirigió el transporte dañado hacia el barranco, cuyas paredes apenas eran lo suficientemente anchas para acomodarlos. Detrás de ellos,
El vehículo de Novaspere estaba ganando terreno, preparándose para otro disparo. «Agárrense todos», gritó Lyra mientras entraban raspando en el estrecho pasaje, el metal chirriando contra la piedra en ambos lados. El vehículo perseguidor era demasiado grande para seguirlos. Se detuvo en la entrada del barranco, incapaz de apuntar sus armas eficazmente en el espacio confinado. «Darán la vuelta», predijo Serena, «o llamarán a unidades más pequeñas». «Entonces tenemos que seguir moviéndonos», dijo Daniel. «¿Cuánto falta para el otro lado de los baldíos?» «Al menos 6 horas en buenas condiciones», respondió Lyra. «Con nuestro motor dañado, quizás el doble. Y estamos perdiendo refrigerante». La doctora Bean revisó a Hope, asegurándose de que su entorno protector permaneciera intacto. «Está estable por ahora, pero este ambiente no es bueno para ella. Cuanto antes lleguemos a aire más limpio, mejor». Continuaron a través del barranco hasta que se ensanchó en una serie de cañones interconectados. Una red laberíntica cortada profundamente en el paisaje desolado. Lyra navegaba de memoria e instinto, el sistema de navegación cada vez menos fiable a medida que la energía del transporte fluctuaba. Para cuando emergieron de la red de cañones, había caído la noche, pero no había alivio de la opresiva oscuridad. Las nubes de ceniza arremolinadas bloqueaban la luz de las lunas gemelas de Arcadia, creando una negrura tan absoluta que parecía sólida. Las luces externas del transporte proporcionaban la única iluminación, creando túneles espeluznantes de visibilidad a través del aire cargado de ceniza. Habían logrado deshacerse de sus perseguidores inmediatos, pero el estado del vehículo se estaba deteriorando rápidamente. «Tenemos que encontrar refugio», decidió Lyra mientras los indicadores de advertencia mostraban fallos críticos inminentes en el sistema. «Hay un antiguo puesto minero a unos 3 kilómetros. Podemos refugiarnos allí hasta el amanecer». El puesto resultó ser poco más que un conjunto de estructuras abandonadas medio enterradas en acumulaciones de ceniza. Lograron guiar el transporte averiado hasta lo que una vez fue un hangar para vehículos antes de que los motores se apagaran por completo. «Eso es todo», anunció Lyra, apagando los sistemas para evitar una explosión. «A partir de aquí, vamos a pie». Aseguraron la estructura lo mejor que pudieron, sellando las grietas por donde pudiera filtrarse el aire tóxico. Dentro de uno de los edificios, encontraron los restos de un refugio de emergencia, una habitación reforzada con su propio sistema de filtración de aire que aún funcionaba parcialmente. Mientras se instalaban para pasar la noche, Hope comenzó a llorar. Un sonido débil y angustiado que desgarró el corazón de Daniel. «La calidad del aire la está afectando», dijo la doctora Bean, comprobando los signos vitales de la bebé. «La filtración en su portabebés está funcionando, pero no es perfecta. Y necesita nutrición». Serena acunó a su hija, cantando suavemente. «Nunca pude hacer esto», susurró. «Nunca pude abrazarla, consolarla». Daniel los observaba, sintiéndose a la vez un extraño y de alguna manera intrínsecamente conectado a esta unidad familiar improvisada. Lyra se unió a él, con expresión sombría. «Novaspere enviará patrullas de búsqueda al amanecer», dijo en voz baja. «Y nuestro transporte está acabado. Debe haber algo aquí que podamos usar», respondió Daniel, sin querer aceptar la derrota. Esto era una operación minera. Habrían tenido vehículos, equipo. Registraron el puesto a fondo, encontrando principalmente ruinas y decadencia, pero en un cobertizo de almacenamiento derrumbado, Daniel descubrió un viejo vehículo oruga, un vehículo pesado diseñado para la recolección de minerales. Era tecnología antigua, con orugas en lugar de elevadores gravitacionales, impulsado por un motor de combustión en lugar de células de energía modernas. «¿Puedes hacerlo funcionar?», preguntó Lyra mientras Daniel examinaba el compartimento del motor del vehículo. «Quizás», respondió él. «El motor está intacto. Solo necesita combustible y algunas reparaciones básicas. Como ingeniero, he estudiado estos sistemas antiguos». «Yo ayudaré», ofreció Serena, uniéndose a ellos. «Me especialicé en tecnología histórica antes de que mi padre me empujara a la gestión corporativa». Trabajaron durante toda la noche,
recuperando piezas de su transporte dañado y del equipo abandonado del puesto. Al amanecer, aunque la penumbra perpetua de los baldíos lo hacía difícil de saber, tenían el vehículo oruga operativo. Es ruidoso, lento y tiene como un siglo de antigüedad, admitió Daniel mientras el motor rugía a la vida, expulsando humo negro. Pero debería llevarnos a través de los baldíos. Transfirieron sus suministros y el portabebés de Ope al vehículo oruga, cuya robusta construcción proporcionaba una mejor protección contra el entorno de lo que esperaban. Su cabina estaba diseñada para operar en condiciones mineras, con una sólida filtración de aire. Como era de esperar, las unidades de búsqueda de Novaspere aparecieron en el horizonte mientras partían del puesto. 3 drones aéreos volando en un patrón de búsqueda que eventualmente los llevaría a los edificios abandonados. «Encontrarán nuestro transporte», dijo la doctora. «Pin. Que lo encuentren», respondió Daniel, alejando el vehículo oruga del puesto, sus pesadas orugas aplastando la roca negra bajo ellos. «Para entonces, ya estaremos muy lejos». El diseño primitivo pero efectivo del vehículo oruga resultó perfectamente adecuado para los baldíos. Donde vehículos más avanzados tendrían problemas con la fina ceniza obstruyendo sus sistemas, el vehículo oruga simplemente se abría paso. Su simplicidad mecánica era su mayor fortaleza. Habían estado viajando durante varias horas cuando Lyra, que había estado monitoreando su improvisado equipo de escaneo, se tensó de repente. «Tenemos compañía». Algo grande, moviéndose rápido. A través de la ceniza arremolinada, apareció una forma masiva. Una excavadora de Novaspere reconvertida en vehículo de asalto. Su frente llevaba un enorme arado diseñado para despejar cualquier cosa en su camino. Y montado en su cubierta superior había un cañón de pulso que podría reducir su vehículo a chatarra con un solo disparo. «Deben haberla tenido estacionada en el borde de los baldíos», dijo Serena, esperando a que saliéramos. La excavadora aceleró hacia ellos, el suelo temblando con su avance. Daniel llevó el vehículo oruga a sus límites, pero no podían dejar atrás al vehículo más grande. Allí, señaló Lyra hacia un enorme campo de formaciones rocosas dentadas que se alzaban desde la llanura de ceniza. «El bosque de piedra. La excavadora es demasiado grande para seguirnos allí». Daniel se dirigió hacia la formación, el vehículo rebotando violentamente sobre el terreno cada vez más accidentado. Detrás de ellos, la excavadora ganaba terreno, su arado bajado amenazadoramente. Llegaron al borde del bosque de piedra justo cuando la excavadora hizo contacto, su arado rozando la sección trasera del vehículo con un chirrido de metal desgarrándose. El impacto los lanzó hacia adelante, apenas manteniendo el control mientras se sumergían entre las imponentes agujas de roca. La excavadora, incapaz de seguirlos, rodeó el perímetro de la formación. Su cañón de pulso disparó, destrozando una de las masivas columnas de piedra. Los escombros llovieron a su alrededor mientras Daniel navegaba por los pasajes laberínticos entre las agujas. «Están tratando de derrumbar las formaciones sobre nosotros», se dio cuenta Lyra mientras otra explosión de cañón resonaba a través del laberinto de piedra. Ope gimió angustiada por el ruido y el movimiento violento. La doctora. Vin revisó su portabebés, asegurándose de que permaneciera sellado contra el ambiente tóxico. «Necesitamos sacarla de aquí pronto. Este estrés no es bueno para ella». Se adentraron más en el bosque de piedra. Los ataques de la excavadora se volvieron menos frecuentes a medida que se alejaban de su alcance efectivo. Las formaciones rocosas se hicieron más densas, creando una fortaleza natural que los protegía de la persecución. Al final de la tarde, habían llegado al otro lado de la formación. Más allá, el terreno de los baldíos comenzó a cambiar. Las acumulaciones de ceniza eran menos frecuentes, el suelo más estable. A lo lejos, podían distinguir una línea de vegetación. El borde de los baldíos, donde la vida comenzaba de nuevo. «Vamos a lograrlo», dijo Serena, con esperanza en su voz por primera vez desde que habían comenzado su viaje. Pero al salir del bosque de piedra, les esperaba un último obstáculo. Un desfiladero cortaba su camino, demasiado ancho para cruzarlo con el vehículo, demasiado profundo para descender con seguridad.
Se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista a través del aire cargado de ceniza. No podemos rodearlo, dijo Lyra, consultando su tosco mapa. Llevaría días, y no tenemos tanto tiempo. Novaspere tendrá refuerzos buscando para entonces. Daniel examinó cuidadosamente el borde del desfiladero. Aquí solía haber un puente, dijo, señalando los soportes de metal incrustados en la roca a ambos lados. Las operaciones mineras habrían necesitado cruzar. El puente ya no está, señaló la doctora. Bien innecesariamente. Haremos uno, decidió Daniel. Las orugas del vehículo son de metal reforzado, diseñadas para ser reemplazadas sección por sección cuando se dañan. Si las desmontamos y las colocamos a través, crearíamos un camino estrecho, terminó Lyra, entendiendo su plan. Pero el vehículo quedaría inútil después. No lo necesitaremos una vez que crucemos, dijo Serena. Hay asentamientos arcadianos no muy lejos del borde de los baldíos. Nos ayudarán a llegar a los territorios del norte. Se pusieron a trabajar desmontando las orugas del vehículo, una tarea difícil y peligrosa en el ambiente tóxico. Cada sección de oruga era pesada, requiriendo que todos trabajaran juntos para colocarla a través del desfiladero. Mientras trabajaban, la condición de Ope comenzó a deteriorarse. La exposición prolongada al ambiente de los baldíos, incluso filtrada a través de su portabebés protector, estaba pasando factura a su fisiología híbrida. Necesita aire más limpio pronto, advirtió la doctora. Bean, administrando la medicación que podía. Su sistema respiratorio está bajo un estrés severo. Esto dio urgencia a sus esfuerzos. Después de horas de trabajo agotador, habían creado un precario puente a través del desfiladero. 2 rieles de secciones de oruga de metal, apenas lo suficientemente anchos para caminar, con un abismo bostezando debajo. Yo iré primero, se ofreció Daniel. Para probar si aguanta. No, replicó Lyra. Soy más ligera y tengo mejor equilibrio. Antes de que alguien pudiera discutir, pisó el puente improvisado, moviéndose con cuidadosa precisión sobre las secciones de metal. La estructura improvisada crujió pero aguantó bajo su peso. Es lo suficientemente estable, gritó desde el otro lado, pero tendremos que cruzar de uno en uno. La doctora Bean fue la siguiente, llevando sus suministros médicos. Luego vino la parte más peligrosa, transportar a Ope. Aseguraron su portabebés con cuerdas, creando un sistema de poleas que permitió a Lyra y la doctora Bean tirar de ella mientras Daniel y Serena estabilizaban las cuerdas desde su lado. A mitad de camino, una de las secciones de la oruga se movió, inclinándose alarmantemente. El portabebés de Ope se balanceó sobre el abismo, sostenido solo por las tensas cuerdas. «Súbanla», gritó Daniel, intentando desesperadamente estabilizar el puente. Lyra y la doctora Bean tiraron de las cuerdas, con los músculos en tensión, llevando gradualmente el portabebés de vuelta sobre el camino de metal y continuando el peligroso viaje hacia el otro lado. Cuando Ope estuvo a salvo al otro lado, Serena se preparó para seguir. Justo entonces, el sonido distintivo de las unidades aéreas de Novaspere llegó hasta ellos. «Nos encontraron», dijo Daniel con urgencia. «Ve ahora». Serena cruzó rápidamente, su desesperación por llegar a su hija superando cualquier miedo al traicionero puente. Daniel la siguió inmediatamente después, las secciones de metal gimiendo bajo su peso. Mientras se acercaba al otro lado, las unidades aéreas aparecieron sobre ellos. 3 drones de combate armados con láseres de puntería. Dieron una vuelta y luego abrieron fuego contra el puente improvisado. Los primeros disparos fallaron, golpeando las paredes del cañón. Pero el tercero alcanzó una sección de oruga justo detrás de Daniel, enviándola a caer al desfiladero. El repentino hueco lo dejó varado en las secciones restantes, que ahora estaban inestables y se movían. «Salta», gritó Lyra, extendiendo su mano tanto como pudo. Daniel se preparó y saltó a través del hueco mientras otro disparo impactaba en el puente. Agarró la mano de Lyra, y ella y Serena lo pusieron a salvo justo cuando las secciones restantes se derrumbaban en el desfiladero. Los drones sobrevolaron,
incapaces de conseguir un tiro claro mientras el grupo se refugiaba bajo un saliente en la pared del cañón. Finalmente, se alejaron, presumiblemente para informar de su ubicación y traer fuerzas terrestres. «Tenemos que movernos rápido», instó Daniel. «Volverán con refuerzos». Subieron por un sendero empinado desde el desfiladero, la condición de Ope añadiendo urgencia a su paso. Al coronar la cresta, el límite de los baldíos de ceniza apareció a la vista. Una línea marcada donde el páramo ennegrecido daba paso a una vegetación achaparrada y un aire más claro. Cruzaron esa frontera mientras los soles gemelos comenzaban a ponerse, quitándose las máscaras de respiración por primera vez en días. El aire, aunque fino y frío a esta altitud, sabía increíblemente dulce después de la atmósfera tóxica de los baldíos. La condición de Ope mejoró casi de inmediato una vez que pudieron abrir su portabebés al aire más limpio. Su respiración se alivió y algo de color volvió a su piel de tinte azul. «Todavía tenemos un largo viaje hasta los territorios del norte», advirtió Lyra mientras acampaban para pasar la noche en un valle resguardado. «Y Novaspere no abandonará la persecución». «Pero hemos ganado tiempo», señaló la doctora. «Pin. Y Ope es más fuerte de lo que esperaba. Su fisiología híbrida parece adaptarse rápidamente». Esa noche, acurrucados alrededor de un pequeño fuego, Serena les contó más sobre Tariq y las circunstancias que llevaron a la concepción y nacimiento de Ope. «Fue asignado como mi guía y protector durante las misiones diplomáticas a los asentamientos arcadianos», explicó. «Pasamos meses juntos, aprendiendo sobre las culturas del otro, encontrando puntos en común. Cuando nos dimos cuenta de que nuestros sentimientos iban más allá de la amistad, intentamos resistirnos. Ambos entendíamos las implicaciones políticas. Pero el amor no sigue las fronteras políticas», dijo Lyra suavemente. Serena asintió. «Cuando descubrí que estaba embarazada, Tariq quiso anunciarlo públicamente para forzar el tema de la integración, pero yo conocía demasiado bien a mi padre. Habría encontrado una manera de destruir a Tariq y controlar la narrativa. Así que planeamos escapar juntos para llegar a los territorios del norte, donde el clan de Tariq podría protegernos». «¿Qué salió mal?», preguntó Daniel. «Traición», respondió Serena con amargura. «Alguien en mi equipo de seguridad descubrió nuestros planes e informó a mi padre. Tariq fue arrestado por cargos falsos, y a mí me pusieron bajo lo que llamaron aislamiento protector durante mi embarazo. Después de que Ope naciera y me dijeran que había muerto, fui reintegrada gradualmente en la sociedad colonial, bajo estricta supervisión, por supuesto. Y ahora tu padre te etiquetará como traidora por ayudarnos», observó la doctora. «Pin. Ya era una traidora a sus ojos», dijo Serena, mirando a Ope, que dormía pacíficamente en sus brazos. «Ahora simplemente estoy eligiendo qué lado merece mi lealtad». A la mañana siguiente, partieron hacia los territorios del norte. El paisaje se volvió cada vez más montañoso, con densos bosques cubriendo las laderas. Se movían con cautela, conscientes de que las patrullas de Novaspere podrían estar buscando en la región. Su cautela resultó justificada cuando, a mediodía, vieron una nave de transporte de Novaspere volando bajo sobre el valle en el que estaban a punto de entrar. Se refugiaron en un denso matorral, observando cómo los soldados desembarcaban y comenzaban un patrón de búsqueda sistemático. «Están entre nosotros y los territorios del norte», susurró Lyra. «Necesitamos otra ruta». Serena señaló un estrecho paso que cortaba entre dos picos hacia el este. «Eso lleva a las aguas caídas. Es una ruta más larga, pero el terreno es difícil para las unidades mecanizadas». El desvío añadió días a su viaje. Viajaban de noche cuando era posible, escondiéndose durante el día. Sus provisiones disminuyeron, obligándolos a buscar plantas nativas que Lyra identificó como seguras para el consumo. Ope continuaba fortaleciéndose cada día, sus ojos seguían sus movimientos, sus pequeñas manos alcanzando rostros y objetos con una coordinación creciente. A pesar del peligro que los rodeaba, Daniel se encontró formando un profundo apego a la niña, un sentimiento que había creído perdido para siempre tras la muerte de su propia hija. No estaba solo en este apego.
A menudo sorprendía a Lyra observando a Ope con una mezcla de alegría y una vieja tristeza en sus ojos. E incluso la doctora. Vin había desarrollado un vínculo protector con la bebé. En el quinto día de su viaje, llegaron a las aguas caídas, una serie de mesetas escalonadas donde innumerables arroyos caían en cascada de un nivel a otro, creando un laberinto natural de vías fluviales y pozas. El sonido constante del agua cayendo enmascaraba sus movimientos, proporcionando algo de seguridad mientras navegaban por el desafiante terreno. Fue allí donde se encontraron con la primera patrulla arcadiana de los territorios del norte. Guerreros a pie, armados con arcos y lanzas en lugar de las armas de energía utilizadas por las fuerzas de Novaspere. Su piel era de un azul más profundo que la de los arcadianos de las regiones colonizadas, y llevaban marcas faciales distintivas que identificaban sus afiliaciones de clan. La patrulla los rodeó antes de que se dieran cuenta de que habían sido vistos, apareciendo silenciosamente desde el bosque circundante con las armas listas. Digan su propósito en estas tierras, exigió el líder en un estándar con fuerte acento. Serena dio un paso adelante, con Ope acunada en sus brazos. Busco a Tariq del clan del río. Soy Serena Tale, y esta es su hija. Los guerreros intercambiaron miradas, reconociendo claramente el nombre de Serena. Después de un momento tenso, el líder asintió. Sigan. Los ancianos decidirán su destino. Fueron escoltados más profundamente en los territorios del norte, a través de bosques que se volvían cada vez más exuberantes y vibrantes. A diferencia de los entornos controlados de la colonia, aquí la naturaleza florecía sin interferencia humana, creando un ecosistema de impresionante belleza y complejidad. Al anochecer, llegaron a un asentamiento diferente a cualquiera que Daniel hubiera visto en Arcadia 4. En lugar de las estructuras prefabricadas de la colonia humana, estas viviendas estaban integradas con el entorno natural, construidas en árboles vivos o modeladas a partir del propio paisaje. La llegada de forasteros, especialmente un grupo humano que incluía a la hija del gobernador Taylor, causó sensación. Los arcadianos se reunieron para observar mientras eran conducidos a un espacio de reunión central donde los ancianos del clan los esperaban. 7 ancianos sentados en un semicírculo, sus rostros azules y envejecidos, solemnes y evaluadores. Entre ellos, ligeramente apartado, se sentaba un arcadiano más joven, cuya postura y marcas faciales indicaban un alto estatus. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Serena y el bulto en sus brazos. Tariq, susurró Serena, su voz densa por la emoción. Él se levantó, aparentemente incapaz de creer lo que estaba viendo. Me dijeron que habías muerto en el parto, dijo, su voz ronca por la emoción reprimida. Que ambas se habían perdido. Y a mí me dijeron que nuestra hija había muerto, respondió Serena. Ambos fuimos engañados. Tariq se acercó lentamente, con los ojos fijos en Ope. Cuando llegó a ellos, tocó suavemente el rostro de la bebé con una mano temblorosa. Ope gorjeó felizmente, agarrando su dedo con una fuerza sorprendente. Te conoce, dijo Serena suavemente. De alguna manera, conoce a su padre. La reunión fue interrumpida por el más anciano de los líderes del clan, que golpeó su bastón contra el suelo para llamar la atención. Esta conmovedora escena no cambia el hecho de que han traído la ira de Novaspere a nuestra puerta. El gobernador Taylor no permitirá que su hija y su nieta permanezcan aquí sin oposición. No los guiamos hasta aquí, objetó Daniel. Tomamos todas las precauciones. Novaspere ha estado sondeando nuestras fronteras durante días, replicó otro anciano. Sus naves han estado circulando justo más allá de nuestro territorio. Puede que no sepan exactamente dónde están, pero saben la dirección en la que huyeron. Entonces ayúdenos a poner fin a este conflicto, sugirió Lyra. No a través de la guerra, sino de la verdad. ¿Qué verdad podría influir en un hombre como el gobernador Taylor?, preguntó escépticamente el primer anciano. La verdad de que sus acciones han sido documentadas, dijo la doctora. Vin, sacando un pequeño cristal de datos de su maletín médico. He grabado todo. El testimonio de Serena, la evidencia médica del intento de asesinato de Ope, la confirmación genética de su parentesco. Si esta información se hiciera pública en toda la colonia, terminó Serena,
el gobernador enfrentaría graves consecuencias, tanto de la central de la tierra como de los propios colonos. Las relaciones mixtas pueden ser desalentadas, pero el intento de infanticidio es un crimen capital bajo la ley colonial. Los ancianos deliberaron entre ellos, hablando en un rápido arcadiano que incluso a Lyra le costaba seguir. Finalmente, Tariq se dirigió a ellos. Mi pueblo no le dará la espalda a una niña de nuestra sangre, ni a aquellos que arriesgaron sus vidas para protegerla, declaró. Pero tampoco invitaremos a la guerra con Novaspere. Debemos encontrar otra solución. Yo tengo una, dijo una nueva voz desde el borde de la reunión. Todas las cabezas se giraron para ver una figura emerger de las sombras. La anciana Ninov, con la ropa rota y sucia, su rostro con cicatrices recientes, pero sus ojos tan determinados como siempre. Ninov, exclamó Lyra. Pensábamos que te habían capturado, o algo peor. Algunos lo fueron, reconoció Ninov sombríamente. Pero muchos escaparon, y en su persecución, Novaspere reveló su verdadera naturaleza a todo Arcadia 4. Entró en el centro de la reunión. El ataque a refugio fue presenciado y grabado por quienes escaparon. Imágenes de soldados de Novaspere disparando a civiles desarmados, incluidos niños, se han extendido por toda la colonia. La opinión pública se ha vuelto bruscamente en contra del gobernador. Incluso sus aliados corporativos se están distanciando. Mi padre no cederá el poder fácilmente, advirtió Serena. Puede que no tenga otra opción, replicó Ninov. Una delegación de la Central de la Tierra llegó ayer en respuesta a los informes de los disturbios. Han convocado una investigación pública sobre la gobernanza de Novaspere en la colonia. Esta noticia lo cambió todo. Las autoridades de la Central de la Tierra superaban incluso los derechos corporativos de Novaspere en Arcadia 4. Si estaban investigando las acciones del gobernador, había una posibilidad real de justicia. Tenemos que volver, se dio cuenta Daniel, para testificar. Es demasiado peligroso, objetó Tariq, colocando un brazo protector alrededor de Serena y Ope. El gobernador todavía tendrá fuerzas leales. Sin nuestro testimonio y la prueba de la existencia e identidad de Ope, se convierte en la palabra de uno contra la de otro, señaló la doctora. Pin. El gobernador es un hábil manipulador. Podría torcer esto a su favor. El debate continuó hasta bien entrada la noche, con preocupaciones válidas por ambas partes. Al final, fue Serena quien tomó la decisión. He estado huyendo y escondiéndome el tiempo suficiente, dijo con firmeza. Es hora de enfrentar a mi padre. No solo por Ope, sino por todos los niños como ella, por el futuro de esta colonia. 2 días después, llegaron a la cúpula administrativa central de la colonia, escoltados por una guardia mixta de guerreros de los territorios del norte y milicianos colonos independientes que se habían alzado contra las tácticas cada vez más represivas de Novaspere. La delegación de la Central de la Tierra, 3 funcionarios de rostro severo con la autoridad para anular la gobernanza colonial en casos de mala conducta grave, había convocado una audiencia pública. La cámara central de la cúpula estaba abarrotada de colonos, tanto humanos como arcadianos, todos ansiosos por presenciar lo que muchos ya llamaban el juicio de Taylor. El gobernador Taylor estaba sentado solo en la mesa de los acusados, su habitual séquito de asesores y seguridad notablemente ausente. Su rostro no traicionaba ninguna emoción cuando Serena entró con Ope en brazos, flanqueada por Daniel, Lyra, la doctora, Bin y Tariq. La delegada principal, una mujer de cabello plateado llamada directora Chen, llamó al orden. Estamos aquí para investigar graves acusaciones contra el gobernador Alexander Taylor y la corporación Novaspere con respecto a su gobernanza de la colonia Arcadia 4. Específicamente, cargos de intento de infanticidio, encarcelamiento ilegal, abuso de autoridad corporativa y violación de las disposiciones de la Carta Colonial sobre el tratamiento igualitario de las poblaciones indígenas. La evidencia fue presentada metódicamente. Los registros médicos de la doctora Bin que probaban el estado cercano a la muerte de Ope cuando fue encontrada y su relación genética tanto con Serena como con Tariq. Testimonios de los supervivientes de refugio sobre el ataque de Novaspere a un asentamiento pacífico. Y lo más condenatorio de todo,
El relato de Serena sobre la orden directa de su padre de deshacerse de la abominación mestiza. A lo largo de todo, el gobernador Taylor mantuvo la compostura, mostrando emoción solo cuando Serena detalló cómo le había mentido sobre la muerte de Hope. Incluso entonces, fue simplemente un apretar de su mandíbula, un breve destello de algo ilegible en sus ojos. Cuando llegó su turno de responder, se levantó con el porte confiado de un hombre acostumbrado al poder. Las acusaciones en mi contra son producto de la desafortunada inestabilidad mental de mi hija, exacerbada por su relación con un varón arcadiano que la manipuló con fines políticos. Se creía que la bebé había nacido muerta, un trágico resultado médico, no un acto criminal. En cuanto a la operación en el asentamiento no autorizado llamado Refugio, nuestras fuerzas respondían a informes de secuestro y actividad sediciosa. Su defensa fue fluida, practicada, y podría haber sido efectiva de no ser por una última prueba. La delegación reconoce al jefe de seguridad Ricker, anunció la directora Chen. Un hombre entró por una puerta lateral. El segundo al mando del comandante Bex, un oficial de carrera de Novaspere que siempre había parecido absolutamente leal al gobernador. Se acercó al estrado de los testigos, con el rostro grave. Comandante Ricker, comenzó la directora Chen, usted sirvió como jefe de seguridad personal del gobernador Taylor durante 7 años, ¿correcto? Sí, directora. Y estuvo presente en el nacimiento de la hija de Serena Taylor. Lo estuve, confirmó Ricker. El gobernador Taylor me ordenó supervisar personalmente al equipo médico. ¿Qué pasó después del nacimiento? La voz de Ricker se mantuvo firme, pero sus manos agarraban el podio con fuerza. La niña nació sana, una híbrida femenina con signos vitales normales. El gobernador Taylor me ordenó que la hiciera desaparecer permanentemente. Sus palabras exactas fueron, ni rastro, ni cuerpo, ni registro. La cámara estalló en murmullos de conmoción e indignación. El rostro del gobernador Taylor finalmente mostró emoción. Furia mezclada con incredulidad mientras miraba a su oficial de confianza. Me traicionaste, dijo, su voz apenas audible sobre el ruido. Desobedecí una orden ilegal, corrigió Ricker. No podía matar a una niña inocente, sin importar su herencia. Así que la coloqué en una cápsula de estasis programada para mantener el soporte vital durante 12 horas y la dejé a la deriva en el río, esperando que alguien la encontrara. Miró directamente a Daniel. Calculé que los equipos de reparación revisaban las tomas de agua a diario. Era la única oportunidad que podía darle sin desafiar directamente al gobernador, lo que habría significado mi reemplazo inmediato por alguien que habría cumplido sus órdenes sin dudarlo. Una historia conveniente, se burló el gobernador Taylor. ¿Dónde está su prueba de estas supuestas órdenes? Ricker sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo del uniforme. Grabadoras neuronales de oficiales de seguridad, explicó. Equipo estándar para todo el personal de seguridad de alto nivel de Novaspere. Capturan datos audiovisuales desde la perspectiva del oficial y los almacenan en un formato encriptado al que ni siquiera el portador puede acceder sin la autorización adecuada. Le entregó el dispositivo a la directora Chen. He llevado esta evidencia durante meses, esperando un momento en que pudiera ser presentada a autoridades más allá de la influencia del gobernador. La audiencia fue suspendida mientras la delegación revisaba la grabación en privado. Cuando regresaron, la expresión de la directora Chen era sombría. Basado en la evidencia presentada, incluyendo el testimonio y la grabación del comandante Ricker, esta delegación declara al gobernador Alexander Taylor culpable de ordenar el asesinato de una niña, falsificar registros médicos, encarcelamiento injusto y múltiples violaciones de la Carta Colonial. Por la presente, es destituido de su cargo, con efecto inmediato, y será devuelto a la tierra para un juicio formal. Mientras los oficiales de seguridad, estos de la propia fuerza de la Central de la Tierra, no de Novaspere, se movían para tomar al gobernador bajo custodia, él cruzó la mirada con Serena una última vez. Los elegiste a ellos por encima de tu propia sangre, dijo, su voz fría. No, padre, replicó Serena, abrazando a Hope un poco más fuerte. Elegí el amor sobre el odio. Elegí la vida sobre la muerte. Y al hacerlo,
honré a nuestra familia mucho más de lo que tú lo hiciste jamás. Tras la destitución del gobernador, Arcadia IV entró en un periodo de transformación. La delegación de la Central de la Tierra estableció un consejo de gobierno interino compuesto por humanos y arcadianos, con Serena nombrada como enlace entre la administración colonial y los territorios del norte. Para Daniel, los cambios fueron más personales. La familia que había perdido nunca podría ser reemplazada. Pero en Ope, Lyra y su inusual familia extendida, había encontrado un nuevo propósito, una razón para construir en lugar de simplemente existir. Un mes después de la audiencia, se reunieron en una ladera con vistas a la colonia. Daniel, Lyra, Serena, Tariq y Ope, ahora creciendo más fuerte cada día. Los soles ponientes arrojaban un brillo dorado sobre el paisaje, convirtiendo el río, donde Ope había sido encontrada, en una cinta de luz. El Consejo aprobó hoy el programa de integración, anunció Serena. Todas las restricciones sobre las relaciones entre humanos y arcadianos han sido levantadas, y los niños de herencia mixta tendrán plenos derechos como ciudadanos. No resolverá todo de la noche a la mañana, advirtió Tariq. Todavía hay quienes se aferran a los viejos prejuicios. Pero es un comienzo, dijo Lyra, observando a Ope mientras gateaba enérgicamente sobre la hierba entre ellos, sus movimientos cada vez más coordinados. Una oportunidad para que crezca en un mundo que la acepte tal como es. Daniel asintió, sintiéndose inesperadamente en paz. A veces, las cosas más pequeñas tienen el mayor impacto, observó. Una niña, a la deriva en un río, cambió el curso de un mundo entero. Ope eligió ese momento para levantarse, usando la pierna de Daniel como apoyo. Se puso de pie, inestable, con sus ojos violetas brillantes de determinación. Dijo claramente, extendiendo la mano hacia él. Luego se giró hacia Lyra, con la otra mano extendida. Mamá. Finalmente, miró a Serena y Tariq, una sonrisa de pura alegría iluminando su rostro. Mamá. Dada. Los adultos intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. Como todo lo demás sobre Ope, su comprensión de la familia desafiaba los límites convencionales. Reconocía a los cuatro como sus padres, los de sangre y los de elección. Niña lista, dijo Daniel, tomándola en sus brazos. Ya entiendes lo que al resto de nosotros nos costó tanto aprender. Mientras regresaban al asentamiento, con Ope balbuceando felizmente en los brazos de Daniel, él reflexionó sobre el extraño viaje que los había llevado a este punto. Desde un momento de rescate desesperado junto a un río hasta estar al comienzo de una nueva era para Arcadia IV, sus caminos se habían entrelazado irrevocablemente, unidos por la niña que estaba destinada a morir, pero que en cambio les había traído nueva vida a todos. Si esta odisea por Arcadia IV te ha mantenido al borde del asiento, no dejes que el viaje termine aquí. Dale a me gusta para que la esperanza siga viva y suscríbete para no perderte ni una sola de nuestras futuras historias. Tu apoyo es la chispa que enciende nuevas galaxias.